El tema del día de hoy es Journal depredadores, cómo evitarlos, detenerlos y qué hacer cuando se es víctima de ellos. Lo coordina la doctora Julio Daquiola y lo presentamos la doctora Sabrina Pintos, residente de segundo año, y quien les habla, residente de quinto año. Le damos pie a Sabri para que empiece a hablar con el artículo complementario. Bueno, como artículo complementario el día de hoy le vamos a presentar. Se publicó en el año 2016 en el PLOS-MED, como les decía, y se titula ¿Por qué la mayoría de las investigaciones clínicas no son útiles? Y en este punto lo que busca el artículo es definir un poco cuáles serían esas investigaciones clínicas útiles, tendiendo a mencionar que son aquellas que generan algún cambio que favorece la toma de decisiones y que buscan impactar de manera positiva en los pacientes. Para ello, enumera una serie de características que vamos a ver en la siguiente diapositiva, en donde más o menos busca con esto determinar cuáles son las cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de investigar, o cuáles deberíamos evaluar en alguna investigación para determinar si esta impactaría de forma positiva o no. Y en este punto, como ven en la tabla, menciona algunas como cuál sería el problema base que nosotros buscaríamos investigar, si ese problema es un problema grande o realmente importante para la población, en qué contexto evaluaríamos ese problema y en qué contexto obtendríamos la información necesaria para el estudio, si esta información o este estudio va a reflejar parte de la vida real, y si no lo hiciera, porque fuese imposible, si nos importaría o no como investigadores que realmente no lo haga, si estas investigaciones clínicas van a tener como centro principal el estudio del paciente, o sea, como prioridad al paciente y su beneficio, o si va a tener como prioridad al investigador o a los patrocinadores que tenga la investigación. También menciona el tema del valor económico, teniendo en cuenta que toda investigación requiere de una importante inversión, la factibilidad, es decir, qué probabilidad hay de que yo ponga en práctica los resultados que obtenga, y la transparencia que tienen los mismos. Entonces, un poco a lo largo de todo el artículo vas desglosando cada uno de estos ítems, y cuando habla del problema base, como les mencionaba anteriormente, busca determinar en realidad qué propósito nos ponemos nosotros a la hora de la investigación. Si el problema que buscamos es un problema que es grave en cuanto a sus consecuencias, pero en realidad la prevalencia es baja, o por el contrario, es de prevalencia alta, pero quizás no tendría un impacto muy importante en la salud de la población global. Lo importante en este punto es saber que para que la investigación sea útil, el estudio de la patología tiene que tener un resultado que se pueda aplicar a una patología en común, cuando ésta sea una patología de baja frecuencia, pero grave, como lo mencioné previamente. También menciona el tema de en qué contexto estamos realizando el estudio de ese problema y cómo estamos obteniendo la información. Sabemos que estamos investigando sobre algo que seguramente ya tenemos conocimientos previos. Entonces, el objetivo debería ser que la información que se obtenga con este nuevo estudio pueda adherirse a la que ya conocemos, y de esa forma no juzgar esa información por el resultado, es decir, si es compatible con lo que ya conocíamos o no, sino ser juzgada por el impacto que genere en la práctica médica. Además, en el siguiente punto habla del pragmatismo. En este sentido, hace referencia a que tenemos como la falsa creencia de que siempre la población en estudio que seleccionamos para una investigación clínica es totalmente representativa de la población en general, y muchas veces, por algunos sesgos, por ejemplo, algunos consentimientos o demás, esto no puede ser así. Pero lo importante es que los resultados que nosotros hayamos obtenido en nuestra población en estudio se puedan extrapolar a la población en general. Cuando menciona la idea de centralizarse en el paciente, hace hincapié en esto que les mencionaba antes. Toda investigación clínica debería tener como centro el objetivo de generar un impacto positivo, ya sea en la salud del paciente, en su calidad de vida, o en la probabilidad de tener para ofrecerle un tratamiento mejor al que le estamos ofreciendo. Ese debería ser el fin común de la investigación, y no algún objetivo personal que tenga el investigador, o el objetivo personal, o el objetivo que tenga el patrocinador como grupo,
para esa investigación. Cuando menciona el tema del valor económico, habla siempre de la relación precio-calidad. La mayoría de las investigaciones clínicas requieren de una gran inversión, la mayoría son muy caras, pero lo que tenemos que tener en cuenta es qué objetivos tengo yo con esta investigación y si realmente vale la pena la inversión que estoy realizando, en el sentido de en cuánto esa inversión va a modificar el resultado que estoy por obtener. Muchas veces se podría racionalizar mejor el tema de la inversión de la investigación, y de esa manera no solamente permitirnos investigar más porque haya más fondos para próximas investigaciones, sino también quitar algunos sesgos que están en relación con lo económico y obtener al final de todo una investigación de mayor calidad. Esto un poco también va de la mano de la factibilidad, es decir, de las probabilidades que tenemos de poder poner en práctica esos resultados que obtengamos. Muchas veces las investigaciones son grandes investigaciones y hay muchas personas por detrás de la misma, hay mucha inversión económica, pero a largo plazo no es posible, justamente por el valor económico de la investigación, entre otras cosas, que sea viable para la población en general. Y en este sentido también es importante mencionar que no debemos caer en el optimismo injustificado del investigador. Como es mi investigación y yo creo fehacientemente en ella y en los resultados, estoy convencido de que a pesar de todos los obstáculos que se presenten, va a ser posible realizarla. La realidad también es que la viabilidad de nuestra investigación es difícil de predecir por antemano y es algo que muchas veces surge cuando esto ya está avanzado, cuando el estudio ya está avanzado. Y como una de las últimas características, pero no menos importante, habla de la transparencia, es decir, de la veracidad de los resultados. Muchas veces los resultados que se obtienen en las investigaciones no están a disposición de todos, tampoco los protocolos que se utilizaron para la obtención de los mismos, ni los procesos por los que se llevaron a cabo, y eso hace que la transparencia de la investigación se vea alterada y no se pueda rehacer esta misma investigación en otros centros. También otros sesgos que se presentan tienen que ver con el diseño y con la presentación de los resultados finales. Si esto muchas veces no está bien claro, la verdad que la veracidad de esa investigación clínica va a ser directamente afectada. Pero también lo que mencionan ellos es, bueno, nosotros detectamos todas estas características y creemos que estas características tienen que ser analizadas, pero ¿con qué frecuencia creemos que se cumplen? Y en ese punto también analizaron algunos estudios publicados en las principales revistas y también teniendo en cuenta la investigación clínica en general, y se dieron cuenta que la mayoría de estas características no son tenidas en cuenta. Por ahí la que más resaltan es el tema de la factibilidad, porque sabemos que la veracidad de los resultados es algo que se tiene en cuenta a la hora de que sea publicado el estudio o no, pero en la mayoría de las otras características o se varía mucho dependiendo de la publicación o del lugar de la publicación, o la realidad es que no son tenidas en cuenta. Pero el problema de esto, si pasamos a la siguiente, no es que la investigación sea poco útil, no debemos ver esto como algo negativo, sino todo lo contrario, detectar la investigación que es poco útil, detectar por qué es poco útil, cuáles son las características que estarían en falta, y a partir de eso mejorar nuestra calidad de investigación. Sabemos que la gente que investiga es muchísima alrededor del mundo, pero también es importante mencionar que la mayoría de los investigadores son jóvenes que están en formación. Es decir, que no se evalúa tanto la calidad que tienen las publicaciones de esas personas, sino el número de investigaciones que realizan, y de esa manera esto impacta directamente en la calidad del tipo de investigación que tienen y por ende en los resultados que obtienen. Después habla un poco del rol de las agencias reguladoras y de financiamiento, y con esto va de algún modo cerrando el análisis que está haciendo de las investigaciones útiles, y habla de que la agencia reguladora en realidad no debería tener objetivos propios con respecto a la investigación de los demás, sino promover una investigación de calidad, que deje de lado todos los beneficios económicos que se puedan obtener con la misma
y que premia la investigación que tenga como centro al paciente. Y como les mencionaba antes, busque generar un impacto positivo, ya sea en la salud del paciente o en su calidad de vida. Y por eso va de la mano con el financiamiento, teniendo en cuenta que se deberían redistribuir los fondos de investigación para avalar esto, el aumento de la información beneficiosa para toda la población, reduciendo así aquellas investigaciones que tengan como foco principal, por ejemplo, hablar de algún producto o de algún servicio que a largo plazo nos beneficie económicamente. A manera de conclusión, lo que ellos mencionan es que no tendría ningún sentido en realidad realizar una investigación clínica que no tenga garantía de utilidad, es decir, que nosotros no sepamos que a largo plazo realmente va a generar algún beneficio o algún impacto positivo en la población. Todas las intervenciones médicas deberían estar ligadas a alguna investigación clínica que la justifique y que a largo plazo pueda mostrar beneficios para los pacientes. Muchas gracias, Sabri. Ahora continuamos con el artículo principal. Es un artículo publicado el año pasado. Se titula Predatory Publisher Journals in Medical Sciences, How to Avoid, Stop, and What to Do After Being Scammed by Them. Fue publicado por Joseph Mohamed y nos introduce en un tema que no es tan hablado comúnmente, que es la presencia de estos journals depredadores. Comienza hablándonos de que la publicación, luego de una correcta revisión de pares, es fundamental y es la esencia del trabajo científico, justamente porque asegura una calidad en el trabajo finalmente publicado. Teniendo en cuenta que la publicación en sí es un indicador muy utilizado para medir la eficacia académica de las personas e incluso en muchos aspectos es un requisito para promoción o ascenso en universidades, centros de investigación, etc. Esto genera un clima, un suelo muy fértil para que aparezcan estos journals depredadores, ya que vamos a tener una gran cantidad de investigadores que van a estar ávidos por publicar y por aparecer en las publicaciones. Ahora veamos qué son los llamados predatory journals. Se define como aquellos journals que buscan publicar sin respetar necesariamente el proceso editorial establecido tradicionalmente y obviamente lo hacen a cambio de cobrar por sus servicios. Una de las personas que empezó a hablar de esto principalmente fue Jeffrey Beall, que es el señor que está en la foto, en Denver, Colorado, y es justamente lo que fundamenta es esto: aquellos journals que se benefician del modelo Open Access que se empezó a difundir tanto mundialmente, y a partir de esto sacan un beneficio propio de una forma deshonesta. Él entonces empezó a alertar a la comunidad académica a nivel mundial de la gran expansión de estos journals que no respetaban de cierta forma las normas éticas y se estaban beneficiando económicamente de esto. Él mismo publicó este gráfico donde pueden ver cómo a medida que pasan los años va aumentando el número de tanto de publicaciones como de nuevos journals que funcionan de esta forma depredadora, como se denomina. Ahora bien, el autor del artículo nos hace volver un poco a lo que es la publicación legítima, como para poder compararlo con las publicaciones depredadoras que él menciona y son el foco de este artículo. Como todos saben, los que han tratado de publicar un artículo en alguna revista seria, el proceso a veces puede ser un poco engorroso e incluso largo, y justamente el fundamento de esto es que el esfuerzo y el tiempo invertidos hacen que la calidad del trabajo esté garantizada, en el sentido de que se genera una interacción entre el investigador y él o los revisores, de una forma que se va limando, se va puliendo el trabajo para generar un trabajo de calidad. El primer paso cuando se sube el manuscrito es evaluado por la oficina del editorial y en un primer término ven si es apropiado a los objetivos del journal
y ahí se aprueba o se rechaza. En caso de que se apruebe, se envía a los revisores, quienes evalúan, además de la estructura, el lenguaje, el contenido, por supuesto, la metodología utilizada y el método estadístico. Como les decía, este proceso puede ser a veces largo e intrincado, y es la diferencia entre las publicaciones legítimas y a veces los journals depredadores. En el caso de que los revisores lo aprueben, lo pueden aprobar con cambios mayores o menores, y entonces el manuscrito vuelve a los autores para que hagan nuevos cambios y después se acepta finalmente o no. Ese sería el proceso, digamos, clásico que siguen todas las revistas, que a veces se ve infligido por estos journals depredadores que dan respuestas en mucho menos tiempo, lógicamente porque no siguen este proceso, pero sí, obviamente, cobran a cambio de eso. ¿Qué impacto negativo genera esto, tanto en la comunidad general como particularmente en las personas que utilizan estos journals? En primer término, se está generando una información de bajo o nulo rigor científico que lógicamente puede afectar la reputación del investigador quien la publica, porque es su nombre quien va a aparecer en dicho artículo. Y esto genera una especie de bola de nieve porque lógicamente otro investigador toma esa información como base para su trabajo y está teniendo información que no es tan fidedigna. Viéndolo en un punto de vista más global, esa difusión de información pseudocientífica genera, al fin y al cabo, una consecuencia para quien es objeto, digamos, de esos estudios, como puede ser el paciente, con consecuencias serias para la salud. En síntesis, toda esta nueva tendencia de journals depredadores afecta en parte la esencia de la publicación científica, porque justamente se está perdiendo de foco cuál es el objetivo de publicar a la hora de publicar, como bien mencionaba Sabri en el artículo anterior. Y esto es particularmente riesgoso para las generaciones más jóvenes porque justamente si no se tiene en cuenta este concepto se puede transmitir erróneamente a los estudiantes o a las personas más jóvenes que están incluyéndose en el campo de la investigación y caer en estas prácticas. A continuación, el autor da algunos puntos de cómo se podría evitar caer en los predatory journals. Tenemos que entender que no existe una receta mágica ni tampoco hay listas definitivas que identifiquen estas revistas en particular, pues justamente es como una especie de estafa que no está bien definido y obviamente es muy dinámico. Da algunos tips como para poder identificarlos o por lo menos alertarse de su presencia. Nos propone que chequeemos el ISSN, que es un número estandarizado para todas las revistas o aquellas publicaciones de tipo periódica. Chequear si este número es correcto y si corresponde a la región que el journal dice pertenecer. Hay que tener cuidado porque justamente esto es un criterio de exclusión y no de inclusión, es decir, que tenga un ISSN correcto no deja la oportunidad, digamos, de que sea un journal depredador, pero ya si tiene un ISSN que no es correcto, bueno, ya nos alerta de que hay algo irregular. Podemos revisar listas de potenciales publicadores depredadores, como por ejemplo Stop Predatory Journals, que ahí tienen el link. Es una lista que se hace de forma comunitaria y se van subiendo journals que se detectan como depredadores. A la hora de buscar un journal se puede chequear si ese journal adhiere a las guías de ética de COPE, que es el Comité de Ética en Publicaciones, que da una especie de lineamientos a los que a los journals depredadores se les hace muy difícil adherirse porque justamente les exige la revisión de pares y puntos que son bastante estrictos, así que ese es un aspecto a tener en cuenta. Se puede visitar la web del journal, hay muchos journals que usan nombres similares a journals conocidos o incluso alegan ser de origen americano o europeo y no lo son. Entonces uno puede entrar a la página web y obviamente investigar más sobre el origen de la revista en la que queremos publicar. Otra herramienta que se puede utilizar es Think, Check and Submit, que es
también una organización sin fines de lucro que lo que busca es luchar contra este tipo de journals, o sea que ahí hay mucha información y se puede también conocer más sobre este tipo de journals. Otra herramienta muy comúnmente utilizada es chequear si está indexado en Medline. Y para aquellos journals Open Access se puede utilizar el DOAG, que es el directorio de los journals Open Access, donde están los Open Access más prestigiosos o más conocidos. Haciendo una búsqueda en Internet, vimos que, por ejemplo, hay en Facebook una página que se llama Predatory Journals. Esto es a modo nada más de anecdótico, que justamente es una página colaborativa donde la gente va mandando información que va detectando sobre journals depredadores que se detectan. Y acá les dejo todos los links de las herramientas para poder utilizar a la hora de detectar alguno de estos tipos de journals. Ahora bien, una vez que ya publicamos y que detectamos de forma retrospectiva que era un journal depredador, ¿qué es lo que podemos hacer? Según el autor, no hay nada oficialmente declarado, obviamente cada caso tiene que ser evaluado de forma individual, pero uno lo que va a tratar de hacer es obviamente sacar el artículo publicado de ese journal y obviamente lo va a querer publicar en un journal legítimo. No se puede reenviar directamente al journal legítimo, obviamente no se puede publicar el artículo por duplicado. Lo que hay que tratar de hacer es cancelar primero la publicación, enviando una carta al editor de dicho journal, e incluso el autor alienta a tomar medidas legales en caso de ser necesario. Y en caso de no poder cancelar la sumisión del artículo, hablar con el editor de la revista en donde efectivamente se quiere publicar y publicar el artículo declarando que esa es la única y verdadera publicación. En cuanto a si estos artículos, una vez que ya están publicados, se deben incluir en el currículum vitae, es un motivo de controversia. Hay autores que dicen que no se deben incluir, otros que sí, pero de forma separada. Como para ir concluyendo con este artículo, el autor trata de esbozar algunas medidas para erradicar esta práctica de la comunidad académica por parte del investigador, siempre y cuando obviamente el investigador tenga buenas intenciones, no va a suceder nada, pero en aquellos investigadores que utilicen estos medios de forma frecuente y deliberada para poder publicar de una forma más fácil, propone que se instauren sanciones, algunas un poco duras, como por ejemplo sacar cargos académicos, retirar cargos que hayan ganado concursos gracias a estas publicaciones. Y por parte del resto de la comunidad, solicita que se empiece a difundir más esta información, que se empiece a alertar principalmente a aquellos investigadores más jóvenes que no pueden tener tan claro el tema de los journals, cuáles convienen y cuáles no, que no sepan tanto en el tema, y por supuesto que sea parte de la currícula y que se empiece a hablar en los diferentes centros, como por ejemplo se está mencionando hoy en este Ateneo, para que ya estar atentos a que estos journals efectivamente existen y son cada vez más, por lo menos conocer su existencia. Cuanto al checklist que hacemos habitualmente, el título es acorde al tema en estudio, es publicado en una plataforma validada. Al leerlo se busca conocer sobre tendencias y conductas en el ámbito académico, y el resto de los ítems no aplican ya que es un estudio de revisión. Le damos lugar a la doctora Daquiola para hacer algunos comentarios de los artículos mencionados. Bueno, gracias. ¿Es tu último Ateneo bibliográfico? Sí. Bueno, te vamos a extrañar. Gracias. No, bueno, nada, son temas que por ahí uno siempre charla por arriba y que me parecen interesantes, más que nada pensando en los más jóvenes, en qué pensamos cuando uno quiere escribir un trabajo para publicar y qué es lo que queremos mostrar. Uno a veces viene con esas estructuras en la cabeza de
que hay que tener muchos pacientes y hay que tener buenos datos estadísticos y que hay que tener una P y que hay que tener un montón de cosas. Y en realidad lo más importante es un poco esto, si lo que nosotros queremos mostrar es beneficioso para el paciente. Eso en cuanto al primer artículo. Había otro, pero tenía muchos datos estadísticos y por ahí son más difíciles de seguir, pero habla de por qué muchos de los estudios publicados son falsos. Y pasa esto, que cuando nosotros tenemos estudios patrocinados por la industria o ponemos un montón de pacientes en ese estudio, siempre uno puede aplicar algún test estadístico que nos va a dar algo significativo, pero que nosotros tengamos un test significativo hecho por un programa estadístico no implica que de verdad lo que estamos mostrando sea interesante no solo para la comunidad científica, sino principalmente para los pacientes. Y ahí es donde uno tiene que ser objetivo con lo que queremos hacer. También es verdad que creo que a todos nos ha pasado de recibir en el mail de una revista que por ahí hace eso, empieza con un título europeo o americano de pediatría y que te invitan a mandar su artículo y no sabes bien cómo consiguieron tu mail, pero te hacen todas estas invitaciones, y si uno no está consciente de eso, por ahí te dice que tal cual lo que dice en el artículo, que tu publicación es importante para ellos, que va a ser rápido, que va a ser de buena aceptación, que te lo van a publicar, y uno está entrando un poco en estos journals depredadores que si uno, en realidad lo que habría que hacer es cuando uno recibe ese mail y te dan el nombre de la revista, si vos de entrada te fijás en la lista que figura en internet, ahí enseguida te va a aparecer el nombre de si es una de estas revistas o no. No hay que confundir si lo que es un journal predador de un open access. Hay un montón de revistas serias que hoy por hoy están trabajando con esta modalidad de open access, que creo que es un poco parte de la evolución de que antes uno pagaba una suscripción y recibía una revista en papel, y ahora la información llega a todos de otra manera. Entonces, bueno, hace que uno puede estar de acuerdo o no, porque sé que hay gente que no está de acuerdo con que uno pague para que su artículo esté accesible a toda la comunidad científica, a todo el que lo quiera leer, pero sí hay revistas que son open access, donde uno paga para que esa información esté disponible, pero son revistas claramente serias, ¿no? Que no tienen nada que ver con esto que estamos hablando. Pero me parece interesante saber eso, cómo nos organizamos para trabajar, para que lo que mandamos sea importante, y dónde lo mandamos también. No hace falta, uno siempre busca como que la revista sea de mayor impacto y que esté citada en todos lados, y claramente ese es un objetivo buenísimo, pero bueno, si vamos a empezar, por lo menos empecemos por una revista que sea una revista seria, y que sea una revista que esté bien considerada y que no sea uno de estos journals de los que vos estuviste hablando y mencionando. Sí, creo que es interesante que ahora hay más conciencia, digamos, de que existen, y por lo menos, como decís vos, estar al tanto de que existen y están, digamos. Sí. Cuando el señor Bill empezó a hablar de que existían, me generó curiosidad, y él publicó una lista de todos los journals que él consideraba en ese momento que eran depredadores, y recibió varias demandas, motivo por el cual tuvo que eliminar esa lista pública. Pero bueno, ahora hay un montón de sitios y herramientas, como vimos, que te ayudan si estás en duda o por lo menos sospecharlo. Tal cual. No, por eso son un montón de cosas que, a ver, uno entra a hablar de estos temas y hay un montón de aristas para hablar de todo, desde qué es lo que uno publica y por qué lo publica y dónde lo publica y los tipos de revistas, pero esto me pareció interesante porque es algo de lo que por ahí hablamos poco, y yo creo que a todos alguna vez le debe haber pasado que le llegó un mail a la casilla de correo invitándolos amablemente a mandar su trabajo a esas revistas, y es un poco lo que pasa, que si uno tiene, no sé, alguna investigación que viene haciendo y que le viene poniendo un montón de empeño y todo, y después por ahí te queda publicada en alguno de estos lugares, también a futuro
por ahí uno hoy no lo vea, pero después la gente que está en tema a futuro habla un poco de la integridad de uno como investigador y como digamos, persona que publica trabajos científicos también. Por ahí uno en el corto plazo no lo ve, pero esto se habla claramente. Vos dijiste, empezó en el 2012 y se habla cada vez más. Julia, buen día. Tengo una consulta en relación a esto. El impact factor ¿no es un elemento también para valorar o para sospechar este tipo de, de revistas? Sí, viste, el factor de impacto es un índice que está sacado una tasa entre cuántos artículos publica esa revista en un periodo de 2 años y cuántos de esos artículos fueron citables en otro trabajo. O sea, en realidad es una relación que te habla de cuánto se lee, cuánto se utilizan los trabajos publicados en esa revista. Con lo cual, en realidad te habla de cuánto se lee cuánto se lee esa revista y cuánto se cita en trabajos, pero no sé si tiene que ver con dónde se publica en realidad. Pero sí, Podría por eso pasar hay que toda una sí, lista que... podría pasar que si el artículo es bueno, igual se lea, Claro, pero igual globalmente el impact factor de toda la revista, si tiene este tipo de procedimientos, debería ser claro, extremadamente bajo, ¿no? sí. Hay un montón de páginas, viste, donde vos podés entrar y te habla de cada revista, te pone cada revista qué factor de impacto tiene, qué rango tiene en todas las revistas de su área. Digamos, si uno quisiese buscar información de revistas serias y dónde mandar a publicar, hay un montón de gente que se encarga de organizar eso y te pone absolutamente todo. De hecho, los divide en percentilos de a 25 según el punto en el que están publicados. Una cosa importante de las revistas también, a veces uno siempre busca claramente que tenga un factor de impacto alto y que sea como el top de nuestra línea por ahí de especialidad o de investigación, pero también siempre es interesante que las revistas donde uno publica estén indexadas, porque si no están indexadas son difíciles después esos trabajos son difíciles de rastrear o de encontrar. Hola, buen día. Ajá. Hay muchas revistas indexadas que el impacto no es importante. Uh-huh. Y por otro lado, el factor de impacto cabe a las generalidades de la ley, ¿no? Es lo que lee la gente, lo que ve la gente, lo que le interesa a la gente, lo que lo seduce a la gente, y no es una buena medida de calificación. Sirve nada más para saber si el interés es que te lea mayor cantidad de gente o estás buscando que te lea determinada calidad de gente. Pero el factor de impacto tiene eso, ¿no? Que una de las primeras cosas que mira, o erróneamente o no, cuando quiere publicar un artículo, y en realidad es qué revistas se leen más. Y es lo que pasa según en cada país, en cada región en el mundo, qué es lo que ve la gente. Y por ahí no es lo de más alta calidad. Sí, es cuánto cita, claro, si es cuánto cita en tu trabajo, y es un trabajo interesante, alguien está escribiendo lo mismo y citó tu trabajo, eso, pero es lo que vos decís, es toda una cadena Claro. que a veces se pierde un poco, sí, se pierde un poco el foco de qué es importante y qué no. Y en el impacto entra muchas veces la negativa. Hay muchos artículos que se leen por ser criticados. Empieza un día la crítica de un artículo que uno publicó esto y le empiezan a pegar y el factor de impacto le sube porque todos lo leen justamente por descarte, porque es malo, porque mirá lo que dice este tipo que siempre publica bien y mirá lo que publica ahora. Sí, hay un montón de cosas, ¿viste? Respecto a lo que es la investigación y la publicación. También hay todo un tema de que a veces hay investigaciones que son buenas y que los resultados son negativos, pero en realidad negativos porque no era el objetivo esperado, pero para la comunidad científica por ahí ese resultado es súper importante publicarlo, porque si alguien hizo una investigación de algo y no funcionó,
Y bueno, yo por ahí el día de mañana lo quiero saber eso y lo quiero leer, porque por ahí tengo la misma idea, entonces en vez de perder tiempo pensando a lo que alguien ya hizo, le puedo buscar la vuelta o ver de otra manera de hacerlo y todo. En general, es verdad que la publicación es muy tendenciosa porque se tiende a publicar cosas que con resultados, primero resultados positivos, y segundo, con un número de pacientes en general alto. Y por ahí a veces uno tiene cosas súper interesantes y no tiene un gran número de pacientes donde mostrarlos. Y a veces ese tipo de reportes de casos o de cosas excepcionales que uno vio por primera vez en relación a algo, van siendo la base para después, para futuras investigaciones. A mí me pareció, Julia, el tema que eligieron, es fantástico, ¿no? Porque primero porque uno no, por lo menos yo, uno no lo tiene recordado periódicamente. Es verdad que uno sufre. Yo tengo 2 o 3 que permanentemente y en forma agresiva me han escrito como si yo ya hubiera aceptado publicar y que están esperando recibir el artículo. Y en forma, es que se lo he hecho leer a otras personas para ver, ¿estoy entendiendo bien lo que me dice este tipo? Y por otro lado, si uno hace un poco de memoria de cómo empieza una publicación local, fíjate que todos los que empiezan con una revista local, de una sociedad, ahí nadie gana guita, ¿sí? Esto nace, la mayoría de los journals que de alto impacto, y se inicia como una empresa, ¿sí? Más allá de una situación económica, y muchas están respaldadas por sociedades importantísimas médicas, pero lo tienen incorporado a la sociedad como una empresa, ¿no? Que en general las que están custodiadas por una sociedad cuidan la calidad del producto, pero no siempre es así. Es más, hay algunos journals que están sostenidos directamente por la industria médica. Sí. Sí, tal cual. Pues en un extremo está el que quiere publicar y del otro lado hay un montón de cosas más. Están las revistas, las sociedades, está toda la parte económica, digamos. Uno, por lo menos desde nuestro lugar de trabajo, uno a veces se encuentra con un montón de cosas o de trabas que claramente además no es lo mismo mandar a publicar un artículo para alguien que de habla... que habla inglés y que vive en Estados Unidos, que está en Europa, que para alguien que está en América Latina, digamos, también hay un montón de diferencia en eso. Entonces, está bueno saber por lo menos por dónde empezar seriamente. Yo quería hacer un comentario, Sí. lo que habían dicho del factor de impacto. El factor de impacto habla de la cantidad de veces que el artículo se cita, que no es lo Claro. mismo que la cantidad de veces que el artículo se lee. Cuando uno va a escribir un trabajo, uno lee un montón de artículos y elige los mejores para citar, que es un buen parámetro para decir, digamos, que si tu artículo lo citaron, quiere decir que es un artículo que es bueno, digamos. Después, cuánto se lee, si bien hay hay algunas páginas o redes sociales que miran cuántas veces se lee tu artículo, eso es algo más difícil de medir de forma real. Y después, para enfocarme específicamente en lo que hablamos ahora en este trabajo, hay una anécdota, no me acuerdo el nombre del autor, que publicó un trabajo sobre uromicistisis. Uromicistisis es un término que usó Jerry Seinfeld en una serie de televisión cómica de Estados Unidos, un término inventado, que un día lo estaban por arrestar porque hizo pis en un estacionamiento, y para que no lo arresten dijo que tenía esa enfermedad. Una pavada, pero bueno, un editor de otra revista inventó un paper con una serie de casos, describiendo un cuadro clínico y citando pacientes, todo inventado, todo mentira. En las referencias bibliográficas puso journals que no existían, o no sé, Urology Lancet, o autores como, no sé, parte de los actores que trabajan en la serie, y lo mandó a una revista predadora que en 8 días se lo publicaron y estaba citado, estaba indexado, salía en PubMed, nada, y después una vez que lo publicaron, él hace digamos, la publicación de que es todo mentira, de que nada de lo que ahí estaba ahí cierto, y cómo se lo publicaron muy rápidamente. Y eso tuvo mucha repercusión, hay muchos artículos o muchas citas o muchas
muchas veces se habla del tema de la uromixistisis como con la facilidad que se publican los artículos en estas revistas predadoras. Nada más. Sí, no, por eso, bueno, Ah, sí, pensé que se había entendido lo de las citas preciosas, cuántas veces tu artículo está citado, y de hecho la tasa también incluye o excluye las autocitas, ¿no? Porque si uno escribe un artículo y se cita todo el tiempo, eso aumenta el factor de impacto y te las excluye en un factor de impacto modificado o ajustado. Pero sí es lo que hablamos, digamos, uno manda un journal predador y el artículo queda y está indexado, y por ahí si uno no está atento, después uno también puede usar esos artículos para hacer sus propias investigaciones y citarlos y todo, y uno, digamos, un montón de veces a uno le pasa que estás buscando artículos como bibliografía complementaria para algo que estás escribiendo, y ves artículos donde uno reconoce que esa información o que el trabajo no está bien hecho y todo, pero bueno, y de todas formas eso está citado, y el que conoce que la información, el que desconoce sobre ese tema va a tomar esa información como real. Ahí Julia, Mauricio está ahí. Figueroa quería también Sí, hacer un sí. comentario. Dale. Muy buen día para todos. Gracias por permitirme participar. Muy interesante, doctores, el tema. En realidad, me sorprendió en el artículo que el ranking de Simago, que lo puse allí en el chat, no fuera incluido en la identificación de los números de registro de las revistas, porque generalmente es como uno de los que primero optaba por consultar antes de definir si la revista era depredadora o no. Pero en realidad lo que ocurre, como bien lo dice el doctor de Badiola, es que a medida que uno empieza a hacer publicaciones de cualquier cosa, le comienzan a llegar muchos correos, tanto al spam como al correo normal, de que están dispuestos a publicarle algo de lo que uno está escribiendo. Eso para tenerlo en cuenta todos, y más los colegas que empiezan a publicar, los más jóvenes, porque uno se ilusiona. Recientemente con uno de los residentes que está aquí en el auditorio, que es el doctor Osorno, estuvimos a punto de caer en una publicación porque el nombre de la revista era muy similar, y empezamos a hacer el paper cuando ya Felipe comenzó a buscar que realmente no era la revista. Y el otro concepto que quisiera dejar es que también ya se están desarrollando congresos predadores, en los cuales también es fácil caer. Ya también hay publicaciones al respecto, y son eventos en los que los organizadores convocan expertos reconocidos. Esto es me estoy tomando las palabras de Felipe, que fue quien hizo la investigación, en la que los miembros del staff del evento no son tan conocidos en el medio, pero sí invitan personajes importantes, animan a la gente a participar con sus ponencias, les toca pagar para presentar la ponencia, y en el día del evento no aparecen los expertos reconocidos. El evento se hace, y además de que se lucran del evento, pues se realiza y expiden unos certificados. Entonces, esta es otra modalidad también que tenemos que considerar y tener en cuenta de ahora en adelante. Muchas gracias por este tema. En realidad es de mucha trascendencia para todos los que estamos interesados siempre en publicar. Gracias. Sí, sí, cuando ya hablaba, gracias por el comentario, cuando hablaba de estos buscadores de revistas que están por cuartilos y te dicen el factor de impacto y lo listan por temas y todo, era la página de esa de Simago, que es una página que yo uso habitualmente también para buscar un poco, identificar la revista, y te habla, te la describe, te pone qué factor de impacto tiene, qué índice H, te pone un montón de datos, pero bueno, es verdad que uno a veces tiene que buscar por varios lugares, y cuando uno recibe esos mails invitando y todo, con la invitación a publicar, nada, si uno no está atento, la verdad es que las invitaciones de entrada son como muy prometedoras, y permiten que uno pueda caer en eso, ¿no? Julia, yo tengo una duda, y eso sí lo desconozco. Para el sistema de
o cómo se indexa una revista, debería tener también algún valor para identificar la validez de la revista. No sé cómo es el proceso para que una revista pase a ser o no indexada. ¿Es algo de eso? No, no sé si Robert sabe, no sé cómo, entiendo a dónde va tu pregunta, no sé qué parámetros toman ellos para que las revistas estén indexadas o no en los distintos, no sé si tienen, uno asume que deberían tener en cuenta la calidad de la revista, pero la verdad es que no sé cómo es el proceso. No, Ahí, yo tampoco sé, ¿eh? No no. sé exactamente cómo hacen. Ahí Pero Lisandro, algunas de las predadoras están en PubMed, ¿eh? sí, por eso, digamos, una vez que, tal cual, por eso no sé bien, por eso es que hay tanto revuelo alrededor de esto y la gente va haciendo listas en internet y en Facebook, digamos, en esos lugares para que los demás las puedan buscar, porque a veces no son tan fáciles de identificar. Ahí Lisandro Piaggio quería hacer un comentario. Buen día. Bueno, sumamente interesante el tema y creo que esto nos tiene que servir también para reflexionar, es por qué le interesa a las revistas publicar. Estas depredadores obviamente tienen un claro interés económico buscando plata de tu artículo. Y las otras revistas, ¿cuál es el objetivo de publicar? Y exactamente el mismo. Entonces, es como para pensar en el ejercicio, ¿qué les interesa a las grandes revistas, incluso a las más importantes y a las que tienen, como recién hablábamos, mucho impact factor? Y eso es porque, como decía recién Pachi, es qué es lo que estamos leyendo, qué nos seduce, qué es lo nuevo, qué es lo que la industria va a poder vender más con esto. Evidentemente, más allá de que tenemos que conocer las revistas predadoras y esto de los congresos predadores, que me resulta sumamente interesante, también tenemos que reflexionar que ninguna revista le interesa publicar algo que por ahí atrás de eso, por lo menos las revistas importantes, no vaya a tener un interés económico de alguna forma, o porque voy a vender una pinza para operar o un fármaco para vender. Y las revistas históricamente dependieron no de los socios, sino de las publicaciones que hacían los laboratorios o la industria de la medicina. Si yo quisiera saber hoy si tomar mucha agua previene una infección urinaria, si dormir 8 horas previene el infarto de miocardio, usar una venda elástica previene el tromboembolismo de pulmón, difícilmente lo pueda encontrar eso en el Lancet o en el New England Journal of Medicine o en alguna revista importante. Y eso puede impactar tanto a la población y ser mucho más importante que los miles de fármacos y cosas que se están investigando hoy. Sí, tal cual. Por eso, viste, como que uno dice, de un lado está el que quiere publicar y mostrar su trabajo y del otro lado hay toda una maquinaria atrás, desde revistas, laboratorios, editores, digamos, hay toda una gran cosa con la que uno se enfrenta cada vez que quiere mandar un trabajo, pero sí, claramente, digamos, por más de que la revista sea seria, no deja de ser un negocio. y antes por ahí las revistas, digamos, por un lado tienen sus sponsors y también los que están suscritos a esas revistas, digamos, acá eso, claramente hay una maquinaria y todo lo que sea investigación clínica y que muestre cómo funciona algún producto, claramente van a ser cosas más publicables. Por eso hablaba también de cómo no se publican los resultados negativos y son cosas que uno podría publicar porque le sirven a los demás. Y está habiendo cada vez más trabajos publicados con respecto a todo esto, ¿no? De por qué la mayoría de los estudios clínicos grandes los resultados son falsos y cuál es el valor real de la famosa P menor a 0,05 y muchas veces la inutilidad de esos valores estadísticos y cómo hay una tendencia no de todos, pero digamos de algunos investigadores en volver más a la investigación más clásica, ¿no? de observación y de reporte de casos y empezar a ver cosas que sean como la base para
para nuevas preguntas de investigación y no tanto estos grandes estudios donde comparamos grandes grupos con dos cosas, donde por ahí terminás teniendo una diferencia que es estadísticamente significativa, pero que en la práctica diaria no nos muestra nada. Si uno tiene una medicación que tiene, no sé, por decirte lo que vos decías del agua, o que tomar agua te previene, no sé, la infección urinaria, y tomar determinada medicación también, con una P significativa, vos tenés dos grupos muy grandes, y por ahí te da una cosa estadísticamente significativa que una es mejor que el otro, pero cuando analizás los números en chicos, por ahí la diferencia es tan poca que es mejor tomar agua que una medicación. Pero bueno, muchas veces los datos están manipulados para esto, por eso siempre es importante saber leer un artículo y poder entender la información que nos están dando. Y si uno tiene todos los datos, mucho mejor para poder analizar de lo que nos están diciendo, ¿no? Para hacer un comentario desde el punto de vista económico, el proceso editorial de las revistas médicas es muy redituable, principalmente porque tienen gente que trabaja gratis, que somos nosotros, que somos los editores y los que generamos el contenido, y lo hacemos gratis. Ningún editor cobra, ningún médico cobra por publicar un trabajo. Entonces ya la mitad del costo que tendría cualquier proceso editorial ya lo tienen ganado porque trabajamos gratis nosotros. Y después, bueno, sí, puede ser un open access que paga el que publica, o puede ser una revista que cobra por tener una suscripción, como tenemos, no sé, las suscripciones hospitalarias y demás. Pero el hecho de que el editor y el que genera el contenido trabaje gratis hace que sea una industria muy redituable. Sí, estamos en una posición de mucha desigualdad, porque uno quiere mostrar lo que hace o algo que encontró, pero sí, tal cual. Cuando uno lo invitan a editar, a corregir algún trabajo para publicar y todo, uno hace ese trabajo, lo lee y hace un comentario crítico y lo hace seriamente, pero es verdad que a cambio de eso no está recibiendo nada, no le están pagando un sueldo ni mucho menos. Hay un mensaje, ¿no, Nacho, ahí en el chat también? No, decía, buenos días, de acuerdo al comentario reciente, si la mayoría de las publicaciones se orientan con un fin de venta, entonces, ¿cuál es la instancia de verdadero compartir y aprendizaje? Compares los avances en la salud a nivel global. Una pregunta que por ahí nos hacemos todos, no es tan sencilla la respuesta, ¿no? No sé, Pachi. ¿Lo puedes repetir, Julián? Sí, dice que si la mayoría de las publicaciones se orientan con un fin de venta, que es lo que venimos hablando, entonces, ¿cuál es la instancia del verdadero compartir y aprendizaje con los pares de los avances en salud a nivel global? Digamos, ¿cómo uno hace para compartir los aprendizajes y todos los avances que está haciendo, si todo lo que está atrás de la industria de la publicación muchas veces tiene una tendencia económica? Bueno, vos sabés que tiene que ver con la trayectoria de los que escriben y la trayectoria de las instituciones. Juntando esta pregunta con lo que dijo recién Roberto, que dijo ninguno de los editores o de los que escriben trabajos cobran, no estoy tan seguro que esto sea así. Como ustedes saben, yo estuve en la investigación y el desarrollo con Promedón de una sustancia de abultamiento. Y lejos de presionarme, Promedón me ha insistido más de una vez, ¿por qué no publicamos esto? ¿Por qué no publicamos lo otro? Si ya tenés estos casos, si no tenés esto, lo otro, como que estaban ansiosos porque salga publicado y poder ir a los escritorios de los médicos para que utilicen el producto, todos estando convencidos, tanto ellos como yo, que el producto era bueno, ¿sí? Nosotros tardamos 10 años en tener la primera publicación, después que empezamos a inyectar. No lo hicimos cuando, digamos, alguien desde un escritorio comercial nos sugirió. Pero yo no estoy seguro que todos los que escriben tengan esa conducta como, bueno, el Hospital Italiano nos enseñó a nosotros que debe ser así y demás, ¿no? Y creo que la respuesta está ahí, en la honestidad y la trayectoria de los que escriben y de las instituciones que representan. Después es como todo el mundo, pasa lo que pasa con las personas
y, y donde se reúnen las personas. Sí. Sí, creo que también los congresos y las reuniones científicas a las que uno va y todo, también son lugares de intercambio, ¿no? Donde uno puede compartir y mostrar lo que está haciendo y lo nuevo y todo, aunque por ahí eso no esté publicado, uno puede mostrar y por ahí en forma más directa poder hablar de las cosas que está haciendo. Buen día. Sí, como cosa informal, ¿no? Porque habitualmente la mayoría de esas cosas que nosotros compartimos con los colegas y cuando nos reunimos en congresos, saltean cualquier revisión editorial y saltean cualquier control de calidad de lo que uno está diciendo, ¿no? Sí. Buen día, yo iba a hablar de eso justo. Digamos, también depende del congreso que uno elija, ¿no? Sí. En muchas disciplinas y sobre todo los investigadores o académicos más prestigiosos, lo que uno hace es, el trabajo que uno hace todo el año de investigación, lo lleva primero al lugar o al foro donde se encuentran los especialistas más destacados del tema, porque uno lo que quiere es tener una última revisión de los pares con la presentación, y habitualmente para ese momento uno ya tiene, tienen preparado el manuscrito para publicación, y hay muchos de los journals más importantes que son órganos oficiales de publicación de los congresos más importantes. Entonces, ese sigue siendo un lugar donde uno puede compartir con pares los avances y recibir también opiniones y críticas de lo que uno está investigando. Pero a mí me parece que obviamente hay responsabilidad de los dos lados, y existe mucho esto de publicar por publicar o sumar líneas al currículum, que en muchos casos, en muchas instituciones esto lo exigen para otorgar becas o lo que fuera, pero en la mayoría de los casos de nuestro lado es para abultar el currículum. Entonces, creo que también hay una responsabilidad nuestra en cada vez que uno prepara un artículo, tener bien claro por qué lo está haciendo, cuál es el mensaje que quiere transmitir, y si uno tiene esa idea, lo va a tratar de publicar y de presentar en el lugar donde realmente llegue el mensaje que uno quiere transmitir, no solamente tener como objetivo la publicación en sí. Freire, que era el jefe del Departamento de Urología de la Universidad de Minnesota, cuando estabas preparando un artículo, te decía, lo presentábamos en las reuniones y demás, y él decía, ¿estás diciendo algo nuevo? No. Bueno, charlemos entre nosotros, pero no se lo publicás a nadie porque ya tienen de dónde leerlo. Sí, tal cual. Y va un poco de vuelta al artículo que... ¿Puedo decir algo? Sabrina. Sí, Doc. No, otra vez discutimos también la forma de presentar las cosas hoy en día en los medios así, virtuales. Y me impactó mucho cómo habló todo el mundo, y en estos 60 años, yo contaba a Pachi de Valero después, de que me impactaba lo que yo considero una falta de ética. Tal vez en la década del 50, 60, cuando yo empecé a hacer esto, a una persona que se publicitaba en un diario o que se publicaba en una revista, se lo daba de baja en la sociedad. Los plásticos fueron los que empezaron a vender situaciones estéticas. Y 60 años después, asistía a un bibliográfico acá, y en muy alto cuerpo todo el mundo decía cómo era mejor mostrarse para tener más enfermos, o cómo era mejor. Nosotros estamos cayendo, somos responsables de lo que está pasando. Pero la mayor parte sí, y son los que más sobresalen. Entonces, lo que creo que uno tiene que definir muy bien el objetivo de lo que uno hace. Y si uno se hace una mea culpa del objetivo, va a ver que los objetivos muchas veces no son lo que uno piensa. Yo creo que uno debe pensar un poquito cómo se mueve. Sí, Doc, tal cual. Es verdad. Se va yendo como de una punta a la otra, ¿no? De lo que usted dice de no publicitarse en los diarios todo, y es verdad que hoy por hoy, con el tema de la globalización y cómo llega a los pacientes todo, uno muchas veces
se pregunta si hay que hacer, ¿no? Como publicidad, o por ahí no publicidad, por ahí que los pacientes tengan información para poder llegar, pero porque cuando uno se mete en internet hay tantas cosas dando vuelta que a veces es difícil encontrar información seria, ¿no? O cosas serias, y es muy difícil de distinguir qué es serio de qué no, porque nadie controla lo que se publicita en las redes, básicamente. Sí, hay 2 o 3 cosas de esa conversación con el doctor Puideval, hay 2 o 3 cosas que uno debiera preguntarse. Primero, ¿quiero competir? Muchas veces, quieras competir o no, vas a tener que estar compitiendo. Pero si querés competir, podés elegir cómo competir. Entonces, elegir cómo competir, que es parte de lo que han presentado en este bibliográfico, si querés competir, elegí los elementos con los que querés competir. Y realmente las herramientas que hay hoy en día para competir son herramientas, yo les diría, no validadas, ¿no? Es decir, como que cualquiera puede promocionarse con cualquier cosa, porque lo permiten las herramientas que hay hoy en día. Y eso, yo creo, al final, si yo me promociono como cirujano cardiovascular, o que sé del corazón o demás, probablemente hoy me pueda buscar cómo hacerlo, pero creo que todo eso tiene camino corto. No llega a buen destino, todo lo que no sea. Puede engañar a gente un ratito nada más, pero nada más. Bueno, no sé si hay más comentarios, creo que ya estamos unos minutos pasados de la hora. Voy. Bueno, si quieren, muchas gracias a todos y cerramos esta sesión y conectamos para comenzar el pase. Muy bien, gracias a todos por Gracias, hasta participar. luego. Gracias, buen día. Gracias, Julia. Gracias.